fundamentalmente excelente material de iluminación, excelente material de estudio, centrado en la profundidad de la verdadera revelación de Dios. Dice, Jacob nos proporciona la ilustración más clara e inconfundible de la elección soberana de Dios en toda la Biblia, en toda la Santa Escritura. Estamos en el punto 1 de el Dios de Jacob es el Dios de la elección, del estudio, el Dios de Jacob. Cualesquiera que sean las objeciones que puedan surgir en referencia a la elección de Abraham por Dios para ser el padre de los fieles o de la nación de Israel para ser la destinataria de sus favores peculiares, no hay forma de dudar de la elección de Jacob por Dios. El caso de Jacob nos proporciona una importante refutación a quienes dudan de esta materia, de esta realidad, de este propósito divino de la elección de Dios. Bendito sea Jesús. Más enfáticamente a la teoría de que la elección de Dios depende de algo en la criatura, de algo real o previsto, de algo en el ser humano. Y muestra, obviamente, que la elección eterna de ciertos individuos para la salvación no se debe a que los sujetos sean dignos, sino únicamente a los resultados de la gracia soberana de Dios. El caso de Jacob prueba de manera concluyente que la elección de Dios es enteramente arbitraria, totalmente gratuita y no se basa en nada excepto en su propia voluntad. Concordamos, por supuesto, 100% con esta reflexión y tesis. Ahora, también conocemos que a la altura donde nosotros estamos en este momento de revelación, puesto que estamos en el año 2020-2021, estamos al final de la era de la gracia, la revelación es mayor que la que en su momento se tuvo para los dogmas de la comprensión de la vida divina, de la economía de Dios, del propósito del Creador. Entonces, ¿qué agregamos a esta reflexión enfática y totalmente coherente con la Escritura? Que Dios, en su ciencia, conoce los corazones, conoce las respuestas de los seres. Entonces, por un lado, es cierto que la elección de Dios, conforme claramente también dice la postura, la doctrina calvinista de la predestinación, la elección de Dios es enteramente arbitraria, depende solo de Él, es totalmente gratuita y no se basa en nada excepto en su propia voluntad. Pero también de antemano Dios está conociendo la reacción final que cada criatura va a tener, porque dice la Biblia que Dios no mira como los hombres, sino que Él mira el corazón de los seres. Seguimos aquí en el Dios de Jacob, que es el Dios de la elección, de este estudio, el Dios de Jacob. Cuando Rebeca concibió de uno, dice la Escritura, en Romanos capítulo 9, verso 10 al 13, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice la Escritura, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, nuestro padre, es el Dios que elige a uno y pasa por alto a otro. Él es quien ejerce y exhibe su propia voluntad soberana sobre los mortales. Él es aquel que se muestra a sí mismo como el Altísimo gobernando en el cielo y la tierra y disponiendo de sus criaturas de acuerdo con su propio propósito eterno. Él es aquel que destaca los objetos más inverosímiles, las personas, los seres,
que tal vez considerados por muchos indignos para convertirlos en vasos de gloria. Sin embargo, Él es aquel que necesariamente actúa siempre en armonía con sus propias perfecciones. La elección no es como algunos han supuesto, dura e injusta, sino una provisión misericordiosa de parte del Creador omnipotente. El Creador de todos nosotros, que no nos creamos a nosotros mismos. Si no hubiera elegido a alguno desde el principio para salvación, todos hubiéramos perecido. Si antes de la fundación del mundo no hubiera elegido a ciertas personas, a nosotros los elegidos, muchos llamados, pocos elegidos, para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo de Nazaret, Señor, Dios, Salvador y Juez, la muerte de Cristo habría sido en vano en lo que respecta a la raza humana, no en lo que respecta al reordenamiento del universo y a poner a Lucero y a sus ángeles en su lugar. Pero sí habría sido en vano para nosotros, los descendientes de Adán. Reducida a sus términos más simples, la elección de Dios significa que Dios me eligió a mí antes de yo elegirlo a Él. Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Elección significa que antes de nacer, sí, antes de la fundación del mundo, incluso dice la Escritura, yo fui elegido en Cristo Jesús y fui predestinado, tanto yo como todos los predestinados por Dios en su sola voluntad, en su omnisciencia y en su omnipotencia. Fuimos elegidos de antemano y predestinados en un lugar dentro de la familia de Dios, en detrimento de otros que no, de otros humanos que no fueron elegidos por Dios. De hecho, la Escritura llega a decir que algunos nacen para perdición, pero no vamos a entrar en el concepto de la predestinación de Calvino porque nos iríamos de la temática de lo que estamos pretendiendo desarrollar y estamos desarrollando acá con el Espíritu Santo, que esta temática tiene que regirnos y guiarse por estas cuatro carriles. El Dios de Jacob es el Dios de la elección, el Dios de Jacob es el Dios de toda gracia, el Dios de Jacob es el Dios de infinita paciencia y el Dios de Jacob es el Dios de poder transformador. Bien, entonces, la elección entonces despoja a la criatura de todo mérito, quita todo motivo de jactancia, nos deja indefensos en el polvo y atribuye toda la gloria a Dios. Ahora, comprendamos que Él también conoce, claramente lo dice la Escritura, el corazón de las criaturas y fundamentalmente Él conoce la genética, Él conoce los componentes de la gran parte de nuestra formación, de nuestra constitución como humanos. Los humanos somos en gran parte lo que no decidimos ser. En gran parte somos lo que los alelos genéticos de nuestros padres y a su vez de nuestros abuelos y a través de ellos de nuestros bisabuelos han llegado a ser de nosotros. Entonces, gran parte de lo que nosotros somos está definido genéticamente. Por supuesto que tenemos una voluntad férrea y si no queremos, Dios no nos lleva al cielo, ni Lucero, Satanás, nos lleva al infierno. Somos muy férreos los humanos. La Escritura dice que incluso los espíritus caídos saben que Dios es Dios y tiemblan. Sin embargo, hay humanos que no le temen ni a Dios, no le temen ni al diablo y son totalmente necios, con una voluntad férrea, con un libre albedrío inquebrantable. Ahora, dicho esto, pasamos en el próximo segmento a el punto 2 de este estudio, el Dios de Jacob. Este punto 2 se llamará
El Dios de Jacob es el Dios de toda gracia.